Una de las preguntas más habituales que surgen en los cursos de negociación y que mis alumnos o alumnas me hacen es la de: ¿muestro mis cartas o no? ¿Le cuento cosas, me callo cosas? ¿Esto que es importante para mí se lo cuento a la otra parte, no se la cuento? Y yo he ido cambiando de opinión a medida que iba madurando y aprendiendo cosas sobre este tema. Hubo una época en donde yo decía que no, que tú tienes que sacar información, no darla. Y que cuando un cliente te hacía determinadas preguntas, pues lo que tienes que hacer es intentar evitarlas. Hablábamos incluso de utilizar el no ok, utilizar esa confusión, esa fragilidad para no hacerlo de una forma agresiva, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un cliente en una negociación que me pregunta qué precio ahora yo manejo, en esa época yo lo que hacía es decirle: mira, la verdad es que no lo sé. Y suena un poco raro que no lo sepa, pero y decía: te explico por qué. Yo no te voy a cobrar lo mismo si me contratas para 4 horas que si me contratas para 50. No te voy a cobrar lo mismo si las horas las doy seguidas el mismo día o si tengo que ir distintos días. Según el perfil de los alumnos, no es lo mismo que sea gente muy junior a que yo dé a negociadores profesionales. No es lo mismo, entonces le decía, todas esas variables modifican mi precio hora, porque mi precio hora cambia. Es como si me pides una hamburguesa y solo quieres el pan o la hamburguesa, o si me pides que quieres lechuga, tomate, huevo frito, bacon. Entonces, hasta que no sepa qué quieres en la hamburguesa, no sé qué precio hora tienes. Y estaba bien, ¿no? Teóricamente, bueno, no lo he hecho, yo le sigo preguntando y yo no doy pistas. Y durante años, repito, pensé que eso era lo correcto. Ahora no lo tengo tan claro. Creo que eso se puede hacer, pero si yo solo hago preguntas, saco información y a la otra parte no le doy información, bien sean compradores o vendedores, no hay un equilibrio. Si yo solo hablo, es un monólogo y lo normal es que aburra. Y si solo pregunto, es un interrogatorio y me falta poner 2 focos, ¿no? Como tengo yo aquí, varios focos, ¿no? Y decir, ¿dónde estabas el 3 de junio a esta hora? Así que lo normal es tener que mezclar. Y a veces, para que el cliente se abra y me cuente, yo también tengo que contarle cosas. Con lo cual me toca ir mezclando ese tema. Muestro mis cartas. Si yo quiero que el cliente se abra y me cuente algo que es un poco íntimo, a lo mejor a mí me interesa antes contar algo también íntimo para que él lo haga. Si no, seguramente no lo lograré. Quizás ahí, y esto es difícil contarlo en este curso, tú lo que tienes que tener claro es qué información he sacado y qué información he dado. ¿Vale? Yo te aconsejo que si haces ese listado de qué información necesito saber en la negociación, qué cosas todavía no sé, en qué soy un ignorante, y te haces el listado, que yo lo tengo y a veces lo tengo en papel y lo voy mirando, a medida que voy viendo que he sacado información importante, lo que hago es compartir también información mía al otro. ¿Por qué? No me interesa que tenga la sensación de que yo le he sacado mucha información y el otro no. También te contaré algo. A veces me es difícil hacerlo, porque tengo enfrente a alguien con tantas ganas de hablar y de contarme, bien como comprador o como vendedor, y de contarme su rollo, que aunque yo quiera darle también información sobre cosas, a veces no es necesario porque el otro no se siente mal por haberme dado tanta información y que yo no le haya dado. Bueno, pues en esos casos no se la doy. Pero si tengo otro tipo de negociar al otro lado, que es evidente que le cuesta dar información y que yo voy sacándola un poco a cuentagotas, más te vale tú también dar información y que haya cierto quid pro quo o equilibrio entre dar información y ofrecer información. En realidad la negociación es esa, es el equilibrio entre qué cuento y qué pregunto y cómo voy mezclando lo que cuento y lo que pregunto. Recuerda que dentro de las preguntas de lo que tú tienes que preparar, que luego lo desarrollaremos un poco más, hay una que es la más importante. ¿Cuál? Te la cuento dentro de un ratito.